Hola, comunidad mastinera, sean bienvenidos una vez más al Magazine del Mastino. Les recuerdo que ese es un espacio que trabaja por la difusión de la raza del mastín napolitano y que, bueno, el magazine se transmite y se produce desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, desde la tierra del tequila y del mariachi. Eh, Continuamos con esta dinámica de tratar de alguna manera acercarnos a la historia y hablar un poco lo que podamos hacer durante 60 minutos en relación a los criaderos, los afijos, que son parte de la historia del mastín napolitano, son piezas que se transformaron en íconos para formar este rompecabezas llamado mastín napolitano. En esta ocasión, el episodio está dedicado al criadero de Fruit d'Amour. Todo el mundo lo conocemos, un criadero que nace allá en Hungría y que, bueno, marca una diferencia con una tendencia importante, influyendo a la mayoría de los mastineros a nivel mundial. Será un episodio muy interesante. Tengo la suerte de una vez más de poder contar con un amigo que usted conoce muy bien. Él es un mastinero conocido y reconocido a nivel mundial, criador del mastín napolitano venezolano, y que bueno, tuvo, no sé si la ocurrencia, para mí el buen tino, de estudiar y convertirse en juez oficial de la Federación Canófila Internacional y reconocido ahora como juez especialista de la raza del mastín napolitano. Eh, para mí es de los mejores jueces que yo he visto físicamente hacer un trabajo de del juzgamiento como con la raza del mastín napolitano. Eh, Pocas personas he conocido que sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y eso es mi amigo Filippo Carrassi, a quien le doy la bienvenida. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, gusto verte otra vez. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ya de casa, porque ya esta que es la Sí, cuarta, quinta vez ya aquí en casa. y las que faltan, ¿no? Bueno, siempre por la casa y feliz de compartir lo que nos gusta, pues, el mastín napolitano. Gracias por las palabras de introducción. Y, bueno, de verdad, muy contento siempre de aportar un poquito de un granito de arena para este proyecto. Y bueno, y más cuando hablamos de historia, bueno, para eso está la barbita blanca, o sea, el tiempo y la vivencia. Y bueno, y aunque no leas esas historias, te dejan recordar esos momentos bonitos del pasado, que el recordar siempre es bonito. Es algo muy bonito y bien interesante. Y más hablar de un criadero tan importante que marcó una pauta muy grande en el mundo del mastín napolitano en esas décadas de los años 90, eh, inicio de los años finales de los 90, inicio del 2000, como fue el criadero Fruit d'Amour de ahí de Hungría, eh, liderizado por Andrea y Attila Spiriev, Attila y Andrea Spiriev, y con unos ejemplares y un trabajo verdaderamente fantástico y que marcó un periodo bien importante y un respeto que atravesó, pasó sus fronteras, pues, pasó de Budapest a darse a respetar aquí en Italia, ¿ok? Y Sí, efectivamente, uno de los, uno de los criaderos que marcó una línea de trabajo seria, una línea de trabajo, fijar un patrón, fijar un estilo, y en ese tiempo un trabajo es impecable, ¿verdad? Impecable. sí. Yo lo defino porque de repente me gusta utilizar sinónimos y frases, palabras, eh, para darle otro sentido a lo que quiero decir, o un sentido a lo que quiero decir.
Eh, y para mí, el creador de Fruit d'Amour fue un fenómeno, un fenómeno que trabajó en momentos, durante 2 décadas, que Italia se había posicionado de manera importante en la historia y que justamente en estas 2 décadas corresponde de los 90 a los 2000, como tú lo dices, a los inicios del 2000, esta era transición que el mundo tuvo gracias al descubrimiento o al invento del Internet, que se convirtió en una herramienta fundamental para nuestra vida diaria. Y entonces, hacer lo que hizo el creador de Fruit d'Amour, pues me parece que no hay otra frase que puedo yo hacer uso para decir que fue un fenómeno. Estaba checando los datos de ellos e imagínate que eh, del año 90, que es cuando ellos inician, y la última vez que ellos escribieron algo como Fruit d'Amour fue en el año 2006. O sea, 16 años ininterrumpidos trabajando con la raza, lograron que sus perros se colocaran 278 ocasiones en todo el mundo en competencias. 278 ocasiones es muchísimo, Filipo. Es demasiado. Por eso fue, como tú dices, fue un fenómeno. O sea, fue unas 2 décadas de que, oye, era normal conseguirse en cualquier ruedo un Fruit d'Amour. Era normal y de calidad, ojo, y de calidad. Y bueno, tan es así, que le vinieron a roncar las jaulas aquí en Italia a los italianos con el ejemplar Fruit d'Amour famosa, ¿ok? Y ganaron aquí en Italia. Fue, digamos, si no me equivoco, fue la primera campeona italiana no italiana. O Sí, sea, no, eso no lo hace el que está en la esquina, ¿me entiendes? Eso no lo hace Filippo Carrassi, eso no lo hace, ¿qué te puedo decir? Voy a nombrarlo porque es un gran amigo de nosotros, Chemane. O sea, ese trabajo no se hace de la noche a la mañana. O sea, vamos a hablarnos claro. Eh, Respetando el trabajo de Chemana, el mío, de todo. Fue un fenómeno verdadero. O sea, no había nadie. O sea, en esas épocas habían dos nortes. O sea, Italia o Hungría. Así, tan sencillo. sí, señor. Era Italia y Hungría. Entonces, por supuesto, Italia siempre con sus problemas, con este problema que ojalá algún día, siempre lo he dicho, los criadores italianos logren una armonía, un trabajo junto, todos, como siempre lo vengo predicando desde hace muchos años, y logren unirse y tal, pero lograron dejar un espacio, como podemos decir en el jergo hípico, se le metió por la baranda un caballo y ese caballo venía vistiendo a todo y era Fruit d'Amour. Y en esas 2 décadas, Fruit d'Amour marcó una pauta bien grande. Ojo, sin dar nombres de otras épocas que criadores que son el top de los top hoy en día, ¿ok? Top de los top hoy en día y tienen muchos años y siendo top de los top, ni existían, o sea, no estaban. Y esta gente marcó eso. Y la cosa más importante, que fijaron un fenotipo de mastín napolitano. Que tú donde llegabas, decía, ese es un ejemplar Fruit d'Amour. Sí, hay un punto, varios puntos que me llaman la atención de este fenómeno. Quiero empezar con una pregunta, Filipo. No quiero que suene a que tengo preferencias sobre Andrea, por ejemplo, pero
decidí invitarte porque siempre aprendo de las charlas que tenemos contigo y porque fuiste un actor en los momentos importantes de este episodio de Full Amor, ¿no? O sea, tú tuviste la fortuna de ir a sus instalaciones, de trabajar con sus... No, no solamente, discúlpame que te interrumpa, no solamente eso. Nosotros trabajamos con línea Frudamor. Es Claro. más, nuestro pie de tía empezó con Illimani y con Frudamor. Tanto es así que nosotros tuvimos un ejemplar bueno, aprovecho a hacer mi cuña, como digo yo, de mis ejemplares. Fue campeón venezolano, ¿ok? Fue campeón internacional, fue campeón latinoamericano, campeón colombiano, campeón costarricense, gran campeón costarricense, campeón mexicano, no su título de campeonato en Acapulco. Tenía 7, 8 títulos, a lo mejor se me escapa algún otro, ¿ok? Y era Frutdamor Saturno, hijo de Frutdamor Felicita, la hermana de Frutdamor famosa, con Omnívoro, Frutdamor Omnívoro, ¿ok? Que eran dos hermanos, Óptimo y Omnívoro. Y, y te digo, o sea, no solo haber ido al criadero, ¿Lo llevaste ese ejemplar en el año 2002, lo llevé, bueno, ya que había ganado tantos títulos, porque yo digo, bueno, la pelea, tú sabes que cómo era, bueno, en esa época que estaba más en los ruedos y competía, yo dije, bueno, este ejemplar ganó todo esto en estas competencias FCI y campeonatos a All Breed. Bueno, vamos a ver qué tan bueno es. Y en el año 2002, bueno, agarré el ejemplar, fui a la Timana 2002 y quedó, casualidad estaba eh, Atila compitiendo también, que se asombró de que llevara, imagínate, traímos nuevamente de Venezuela a Saturno para allá, para Puerto Viro, en el 2002, ahí nos dieron hasta el reconocimiento del ejemplar que venía a competir de más lejos, aquí en Italia, primera vez. El perro había nacido en Budapest, claro, pero nosotros nos los llevamos a Venezuela, mi socio y yo, cuando tenía apenas 3 meses, 2, 3 meses. Y, y luego competí también con el mismo ejemplar, quedando siempre en segundo lugar en clases campeones, con excelente en las dos competencias, en Sciano, en Nápoles, a la semana, las 2 semanas, ¿ok? Que me recuerdo muy bien que mi contrincante ahí fue Damocles del Cirbone, y también en Atimana fue Damocles del Cirbone, y quedó de sexo opuesto Illimani Ida, que estaban en auge esos dos grandes ejemplares. Pero por lo menos le recé a mi país, sabiendo que tenía un segundo lugar clase champion que estuvo detrás de los campeones. ¿Me entiendes? O sea, fui a pulsear, a medir qué tan buen ejemplar era lo que teníamos en las manos. Y te digo, Frudamor siempre en los ruedos mantuvo una alta calidad. Porque yo te digo, no solamente porque visité el trabajo, el criadero en esas épocas, en esos años dorados de ellos, sino también porque tuve en las manos, y en Venezuela con Francisco Parmigiani tuvimos distintos ejemplares Frudamor en Venezuela, y con Celso David Sotelo y Mari Carmen, yo sé que ellos ven el magazine, a los cuales les envío un gran saludo a todos ellos. En Venezuela trabajamos con esa línea y se hizo un muy excelente trabajo y con unos resultados muy excelentes, tanto es así que hijos de Frutdamora, si no me equivoco, Zampa y Cualifica, para que tenga idea, quedaron como mejor ría en México en Atimana 2004. Imagínate, o sea, esa línea de sangre que llevamos en el 2004 venía de la línea de Frutamar. Sí, a ver, ¿quién de los dos, no quiero sonar romántico ni mucho menos, pero en este matrimonio de Atila y Andrea, se dice que realmente, o a quien el mundo conoce como la reproductora, como quien se hizo cargo de todo
este trabajo. De hecho, quien da la continuación en el mundo del perro pues, es Andrea. Eh, el segundo tema tiene que ver con esto, pero necesito que tú me digas qué piensas. O sea, de los Es dos, que, la es mastinera era que, Andrea. mira, ellos eran un equipo de trabajo, o sea, bien. Atila era, cuando lo conocimos, yo conocí a Atila y a Andrea en el año 1999, sí, en el 99, 98, 99, ¿ok? Fuimos a inicios de año, como en enero, febrero, trajimos casualmente a dos ejemplares, a Frutamor Saturno y a Rigorosa, Frutamor Rigorosa, eh, para Venezuela. Y ya la familia Sotelo había traído para Venezuela a Frutamor Qualifica, pero la había comprado a través de Shirley Allen, ¿ok? Porque Shirley había tenido un ejemplar que era Frutamor Fortunato. Si la memoria no me falla, ¿no? O sea, ya a veces estoy pecando un poquito, ¿no? Tú dale, tú dale. Pero sí, cuando nosotros los conocimos, a tu pregunta, Atila era el marketing, Atila era el businessman, o sea, Atila era el hombre que sabía usar las redes, sabía comunicarse, Atila te habla distintos idiomas, hablaba italiano, hablaba inglés, Andrea era una persona más tímida, pero dicho por ellos mismos, ahí en su criadero, la mente, la criadora, la que veía los cruces, la que se encargaba de la alimentación, de la camada, de todo, es Andrea. Definitivamente Ok, Es Andrea. bien. Bueno, lo digo porque para mí, en esta eh, base de datos que suelo presumir y haciendo una conclusión, Andrea, a ver si hiciéramos una gráfica y que hiciéramos esta gráfica pensando en diseñar un modelo de evaluación para estar en el mismo contexto universal, todos los espacios, estoy seguro que Andrea los llenaría, ¿no? De lo que nosotros, de la metodología que nosotros utilizamos. Um, y no, hasta ahora no ubico otro criadero fuera de Italia Uh -huh. que haya sabido trabajar tan bien con sangre italiana como lo hicieron en Fruit de Amor. Correcto. Me estás diciendo, Exacto. es una mujer, pues esto deja muy mal colocado históricamente a los hombres, Filipo. Bueno. Andrea, para más en esa época, cuidado, ¿no? Y hay que al César César y al Dios es Dios. En esa época que el mastín napolitano, y ojo, el mastín napolitano siempre se ha visto como una raza muy masculina, muy, vamos a decir, muy de hombres, porque el perro es tosco, es pesado, es grande. Pues sí, ella en esa época, claro, como repito, tú cuando hablabas en esos años de Frutamor, con quien hablabas, el business, o sea, el negocio, hablar y te atendía y todo, era Atila. Pero efectivamente, ya cuando entrabas, te dejaban, porque entrar a Frutamor no era nada fácil, era por cita, ¿ok? Yo recuerdo muy bien que teníamos unas determinadas horas para poder estar ahí, porque Andrea era la que se encargaba, me recuerdo muy bien, dicho por el mismo Atila en esos años, ella a tal hora los perros comían, entonces de tal hora a tal hora no quería que los perros se movieran tanto, que no hubiese gente, podías ir a visitar a esta hora, después tenía la hora, bueno, también cuando nosotros fuimos, como te dije, fue en enero, la luz del sol aquí en Europa, ya a las 2, 3 de la tarde se vuelve como si fuera medianoche, más todavía ya en esas partes del norte de Europa, de aquí de Italia, y era un protocolo, era un protocolo.
¿ok? De llegar, nosotros, cuando llegamos a Budapest, vivían, ellos nos habían buscado hasta la locación, que era cerca del Riadero, para que nos vinieran a buscar y estar ahí cerca, y poder estar a las horas que habían dicho, ¿ok? Y, pero cuando se tenía que hablar de algo, yo me acuerdo que estuve hablando de inseminación en esas épocas. Con quien hablé de la inseminación y me explicó fue Andrea, no fue Atila, porque Atila era la persona, como te dije, él tenía la facilidad, por eso era un equipo, es un equipo de trabajo bien, muy estratégico, y él se encargaba de eso, pero la mente de todo, reproducir, sacar las camadas, decidir la rusa, todo eso era Andrea. Y en esas épocas, ojo, en el ruedo era Andrea, no era tanto Atila, ¿ok? Y, o sea, cumplía, como dices tú, cumplía con todo, en esas décadas cumplía con todo. Te pregunto esto, Felipe, porque definitivamente el manejo, un requisito indispensable de todo criador o criadero de perros, estamos hablando de mastín napolitano, debe de ser el manejo preciso, como con bisturí, del ejemplar en el criadero. Y esto tiene que ver con las instalaciones, con la nutrición. Yo veía las fotografías que aparte, voy a hacer una paréntesis, entrabas a la página web de ellos y era perderte durante horas, cabrón, 2 horas, porque un perro te llevaba una información de abuelos que te volaba la cabeza. Pero a ver, eh, las instalaciones que veíamos fotografiadas en su página web, esto no es de perros, cabrón, esto es de leones, o sea, esto es No, un mira, zoológico, eso es un mira, zoológico. cada jaula, te lo puedo asegurar porque, y yo lo he hablado con Atila, y además, cuando nosotros en esos años 2000, o sea, eh, que hicimos nuestras páginas, del Sole hicimos nuestra página web, nosotros nos copiamos así, nos copiamos del trabajo que hizo Atila y Andrea con esa información de los padres, de los abuelos, con imagen, todo eso. Nuestra página también fue no, nos copiamos de ese trabajo, porque era un trabajo que hacía falta explicarle. Ellos y dieron un material genético que hoy en día yo veo muchas fotos que colocan en muchos grupos que hacen en Facebook o en Instagram, y son fotos que estaban en esa página de Atila. Tú querías saber, ajá, este era Fruit de Amor famosa, hija de fulanito y sutanejo, le dabas al nombre del papá y la mamá y aparecía la foto, la imagen de la mamá y el papá, si eran campeones, no eran campeones, cuándo habían nacido, y te salía la foto de los abuelos, los viejos, hasta donde ellos tenían el material. Y entonces, para un apasionado de la raza, era importantísimo porque tú además podías ver hasta genéticamente, fenotípicamente, qué es lo que te traía por detrás. Porque ellos trabajaban con fenotipo, pero también con genotipo, ¿no? O sea, hicieron un trabajo espectacular y sin ocultarlo, porque lo ponían en las páginas web. O sea, te lo ponían y te decían, mira, Fruit de Amor famosa e hija de fulanito con sultanejo. Y bueno, me da pena no saberme ahorita de esta época. Antes me lo sabía a memoria, ¿no? O sea, así, pero ya con los años, tú sabes, que va pasando, ¿no? Y te decía, y ella y tú ibas y veías las fotos y lograbas saber, y cuando llegabas al punto que no tenían el material fotográfico, por lo menos te dejaban el nombre de la mamá y el papá. O sea, que podías ver 4 generaciones o de fotos o de información. Y eso fue un boom grandísimo. Y lo que tú veías en las instalaciones, volviendo a las instalaciones, mi criadero, nuestro primer criadero del Sole, cuando lo construimos, fue
siempre viendo porque las instalaciones de Fruit d'Amour eran inmensas, eran inmensas, muy grandes. Y recuerdo bien que cada jaula era de 6 metros por 6 metros. Sí, claro. Sí, sí, sí. 6 metros, ojo, ojo. Y cuando estuvimos ahí, nosotros, cuando estuvimos mi socio Gerard Hendler y yo ahí, Gerard Hendler y yo, el, había más de 40 mastines napolitanos. Oye, ¿es Había, verdad que las instalaciones tenían calefacción para... sí, ellos tenían, porque a diferencia, esos países son muy fríos. A diferencia, por ejemplo, de Nápoles o aquí donde estoy yo en Bari, bueno, a lo mejor arriba, en donde está Sombrone, sí hace más frío, que es más en el norte, pero ellos allá arriba, hey, nosotros estuvimos ahí en menos 8, menos 10 grados, ¿me entiendes? Y ellos tenían era como una casita de madera que tenía calefacción para que los ejemplares estuviesen adentro. Y uno de los problemas fuertes que tenían era que como había mucho hielo, los perros se resbalaban y a veces tenían unas microfracturas en el carpo, en el carpo, metacarpo, tarso, metatarso de sus manos o sus pies, pues, ¿me entiendes? Entonces, a veces los veías un poquito por el resbalarse, porque a veces había hielo, y recuerdo muy bien que tenían como los caballos, este pasto que le tiraban la paja para que no se resbalaran y no hubiese tanta humedad. Pero las instalaciones eran algo asombrosas, espectaculares. El sitio de comida, el depósito, o sea, yo me acuerdo que tenían los sacos de cereales, el pocotón de alimentos, o sea, una cuestión Sí. mm, grandísima, pero con todo y eso, con una humildad y con una, ¿cómo decirte? Es muy, bueno, en esa época la situación sociopolítica que tenía el país, ellos eran un poquito siempre, ¿cómo decirte? O sea, no te conozco, o sea, te tienen que conocer y el approach que tienen no es tan como el latino, como nosotros, Sí, sí, sí. ¿me entiendes? De Centroamérica, Suramérica. Y siempre se cuidaban, ¿no? Pero, ¿cómo decirte? Siempre Atila, un caballero, y Andrea, bueno, ella no hablaba mucho porque ella se encargaba de todo, pues. Todo eso era él, o sea, era ella. Atila era el que te encargaba y decía, mira, este te hacía la publicidad y te vendía el ejemplar. Pero quien sabía la mente ahí y todo era Andrea. Felipe, voy a tocar un tema que seguramente es muy sensible y A ver, lo mejor de a ver. todo es que los italianos no entienden el español. Ah, pero cuando quieran lo entienden, cuando lo Ok, quieren lo entienden. bueno, sí, eso es Ajá. verdad. Eh, ellos, insisto yo en el tema de los ejemplares con los que ellos trabajaron, bueno, desde el inicio trabajan con el Nolano y luego inmediatamente empiezan a trabajar con la Grota Azzurra, específicamente los dos, y ya al final pues con Difo Sombrone, ¿no? Pero eh, También el Bengage tuvieron ellos, si no me del equivoco. Bengage, claro, sí, con Bandito, por supuesto. Bandito del Entonces, Bengage. a su página, ¿no? Y entonces empiezas a ver la información, las fotografías, que eso es un dato que sirve para una biblioteca mastinera, ¿no? Cosa que se les agradece eternamente por esta buena idea que hicieron y que a partir de ellos, coincido contigo, no nada más ustedes, creo que muchos creadores trataron de imitar copiar este formato que me parece que es muy correcto, ¿no? Nos queda más claro al menos 3 generaciones de los perros que en el momento estamos interesados por saber. Pero bueno, ellos tienen aún, trabajaron mucho con Tyson de la Grota Azzurra Ujú. y otros perros italianos. Emir, Arim, Ok, ellos trabajaron con mucho de la Dr. Zumba. el problema aquí es donde viene ya la credibilidad de los documentos con nuestros colegas italianos.
es que tú dijiste ahorita algo que me pareció fundamental, que te hablaban con la verdad los de Frudamor y tú podías ver los resultados que ellos tenían con su trabajo y que tú acabas de afirmar que ellos tenían muy claro que tenías que tomar en cuenta el fenotipo, pero por supuesto que el genotipo. Tú checas el resultado del trabajo que obtuvieron por trabajar con perros italianos y no es el mismo que ves en Italia. ¿Por qué? Bueno, yo creo, te voy a decir una cosa, voy a repetir algo que esa pregunta cuando yo casualidad se la hice cuando los conocí. Bueno, lo que pasa es que estoy preocupado porque veo que me dice tiempo restante 7 minutos. Yo sé que hablo mucho y me extiendo, ¿no? Tú Pero dale. bueno, eh, cuando yo conocí a Andrea y a Tila, yo hice esa misma pregunta porque siempre yo veía, yo como mucho al inicio pensaba que 1 más 1 era 2. Sé que lo he dicho, en el mastín napolitano 1 más 1 no era 2. Eso no es así, ¿ok? Y yo le pregunté, mira tal, me dice, tú no te imaginas, ellos me lo dijeron a mí, cuántas veces ellos bajaron a Nápoles hasta que lograron conseguir lo que efectivamente dio el resultado. O sea, ellos compraron muchos ejemplares en Nápoles hasta empezar donde empezaron. Después que consiguieron, si no me equivoco, Amore, ¿ok? Que fue su primer ejemplar, ¿ok? O Bella, algo así, ahorita se me Vela, vela, escapa el vela, nombre, vela. Bella, que empezaron, ellos bajaban al inicio porque necesitaban los machos y se fueron ya con la idea del trabajo. Y ya desde esas épocas, siempre, por lo mismo, no, cuando yo lo digo, la gente dice, ah, Filipo dijo esto y tal. No, 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 es que yo no estoy descubriendo el agua caliente ni estoy descubriendo la rueda redonda, ¿no? O sea, que la rueda es circular. Es que desde hace años siempre este tabú, este misterio de los pedigrí italianos, de la veracidad de los pedigrí italianos, nunca fue cierto. Y yo le pregunté a Tila, mira, pero ajá, ¿cómo sabe? Porque nosotros de nuestros continentes muy americanizados, muy trabajar para los whole breed, trabajamos mucho con genotipo y no solo también con fenotipo. Y Atila hizo su trabajo, Andrea hizo su trabajo mucho en genotipo. Si tú te pones a ver en ellos siempre eh, usaban tíos sobrinos, después abrían con un perro que le interesaba, luego volvían a cerrar. Y si te pones a ver los éxitos en esas épocas, los cruces de ellos fueron de tíos sobrinos, no recuerdo haber visto muchas veces un cruce de medio hermano, pero sí de tíos sobrinos o cruces así. Ellos sí hacían su line breeding en base a eso. Sí, Que sí. si te pones a ver un poquito la historia también y a lo mejor por ahí me van a brincar, Mario Querci también hacía algo así en sus épocas, ¿no? Y por supuesto buscaban al macho que le interesaba más por eso tú ves siempre que las hembras eran de Fruit d'Amor y los machos eran de afuera. Y yo le dije, bueno, pero, y él, me acuerdo cuando compramos a Fruit d'Amor Saturno, nos dijo, mira el pedigrí, ok, lo ves aquí, bueno, hasta acá, me dijo, hasta acá yo te puedo dar una seguridad, de aquí para allá, Claro. no. E- ¿Me e- Es, entiendes? Entonces, ellos al inicio, como todos, Felipe, apuntaron en un proyecto, en un fenotipo, y después fueron trabajando entre ese fenotipo que les gustó, y porque el inicio también, como todos los inicios, todos tuvieron sus cosas positivas y negativas, pero luego cuando ellos agarraron y lograron lo que estaban buscando, fueron haciendo su trabajo y efectivamente fue el éxito que ellos tuvieron. Porque ellos no solamente te trabajaban, mira, la gran cabeza, el gran hueso, o esto, como te consigues muy en Nápoles, ¿no? O sea, o es porque el sí, macho es esta gente así. es de otro, tenían, a ver, Ellos sabían, Andrea es una persona muy estudiada, una persona claro, muy preparada, ¿me claro. entiendes? No es, y Atila tampoco, son personas muy preparadas y ellos
combinaron ese fenotipo con ese genotipo y lograron tener éxito. Que eso es lo que pasa a veces muy al azar en Nápoles, que yo veo que a veces solamente se van por el fenotipo y bueno, a veces por eso te consigues esos altos y bajos, que no es una línea constante. Por eso me atreví a decir que un Mario Querci, por los medio pedigrí del pasado que pude ver de Mario Querci lo que hacía era mantener también no solamente un feno, sino también un genotipo en su, Sí, claro, por en su supuesto. línea de sangre. Ok.
muy interesante compartir tiempo y espacio con Filippo Carrassi. Bueno, le recuerdo que estamos hablando en este episodio dedicado al criadero de Fruit Amor, muy conocido, famoso allá por los años 90 y la primera década del 2000, 2000 en adelante, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las características fenotípicas de los ejemplares de Fruit Amor? Aunque la página hace un registro, Filipo, de que no todo es una fotocopia porque la raza no es homogénea. Curiosamente, los perros que a mí me tocaron ver eh, en México físicamente, sí tenían una tendencia a ser homogéneos, ¿no? Al menos lo que llegó a México. Y vuelvo, a lo mejor a ser reiterativo, pero me parece que sí hay que no soltar esta parte de Italia, en el resultado, eh, no era como lo que hacían los italianos con la misma sangre italiana, o sea, pareciera como si hubiese un filtro en el viaje o en la genética, que cuando llegaban a Hungría se reproducían y el resultado era diferente. Pero, ¿cuáles serían las características de tú que te tocó trabajar con la sangre, que viste a los perros físicamente, el criadero, que te tocó la oportunidad de reproducir y competir con otros perros de otros afijos y otras calidades? Pero, ¿cuáles serían las características para ti de Fruit Amor, del mastino de Fruit Amor? Bueno, mira, a ver, el mastín Fruit d'Amor, o sea, siempre volvemos, ya que hablamos de esas épocas, como lo hemos conversado, no aquí en el magazine, en privado, tú y yo siempre he dicho que el mastín ha tenido cada década, ¿no? O sea, y en esas décadas se buscaba el mastín más pesado, con muchas arrugas, con piel bien marcada, ¿ok? Con arrugas bien marcadas, o sea que el fenotipo era bien presente, ¿no? Yo me Sí. acuerdo que, imagínate que en el juzgamiento que tuve en Nápoli de Frudamor Saturno, me penalizaron por exceso de piel, para que tengas una idea, ¿no? O ¿En sea, dónde? en Nápoli. Yo por ahí debo de tener la súmula. O sea, quitando que Saturno tenía la piel que le guindaba mucho, que era en exceso. En esa época se buscaba ese exceso, ¿me estás entendiendo? Y que hoy en día se ha tratado de bajar mucho porque efectivamente esa hipertipicidad no era muy conveniente. Pero ya ahí te conseguías a ejemplares que no tenían exceso de piel, pero tenían las cabezas, un dibujo de cabeza muy bonito, muy armónico, bien cúbicas, y te conseguías con unas estructuras ya unas espaldas más definidas, más correctas, a lo mejor todas las líneas que encarecía, a lo mejor le faltaba un poquito más de posterior o cuestiones así, pero en global eran unos perros bien armónicos. Para esa época, para esas décadas, eran perros macizos, eran perros ejemplares, mastines bien marcados, que era la tendencia que había en esos años, ¿no? Hablamos de años de que lo puedes ver en las fotografías, pues. O sea, tú buscas los ejemplares que ellos tenían y el mismo bandito del Bengale, que era un ejemplar con mucha piel, y otros ejemplares que tú veías que eran bien marcados, con unos huesos bien grandes. Eso ellos marcaban mucho lo que era el hueso y la estructura, porque en Italia en esa época se veía mucho, en esas décadas se veía mucha cifosis en Italia, ¿ok? Y las espaldas de Frutamor eran mucho más correctas y tenían un movimiento, desplazaban muy bien como ejemplares. Y otra cuestión, que
no sé, eso se hablaba mucho en esos años, en la reproducción, por lo menos con nosotros fue mucho más fácil poder reproducir con la línea Frudamor que con algunas líneas italianas nos costaban mucho. O a lo mejor, repito, ojo, no estoy, quiero estar claro, a lo mejor nosotros éramos las personas no expertas y estábamos ahí siempre de esas ganas y no dábamos en el clavo, pero cuando trabajamos con la línea Frudamor en la reproducción nos fue hasta bien y fue mucho más fácil poder trabajar con la línea, se nos hizo más fácil trabajar con la reproducción de la línea Frudamor, ¿me entiendes? Sí, Entonces, eso en global llamaba mucho la atención y en esas épocas, bueno, repito, marcaron, es que fueron, ¿cómo decirte? Era como una panadería, o sea, todos los días sacaban un juguete nuevo, un pan nuevo que te llamaba la atención, ¿me entiendes? ¿Qué era uno? ¿Qué era la línea? Porque ellos fueron también uno de los pioneros con los órdenes, con el orden alfabético, ¿me entiendes? De llevar sí, las camadas por orden alfabético. O sea, claro. no se le puede quitar también eso. Quien marcó mucho eso se le debe al criadero Frutamor. O sea, tú veías todo, si tú ibas, no, la línea F era Fortunato, Felicita, Famosa y todo eso. Si era la línea Q, era Quinto, Quintiliana, tal, o sea, sabías que era por ahí que venía. ¿Me estás entendiendo? Y tú sabías que la línea de sangre por dónde venía. ¿Me estás entendiendo? Oye, Felipe, Y fue gracias al trabajo de ellos, pues. claro, hay algo que me llama la atención. A ver, yo tengo mi propia tesis del por qué, pero quiero escuchar la tuya. Decías tú que a ustedes se les facilitó más poder trabajar con la sangre de Frudamor, aunque haya venido muy cargada de la italiana, o sea, era como el filtro Frudamor, ¿no? Pero ese fenómeno, no de Frudamor, sino ese fenómeno que pasó en Frudamor, yo lo veo que pasa mucho en México. Cuando, cuando trabajas tú, cuando quieres un trabajo, un cachorro en este caso, de, de un criadero que haya trabajado con la sangre italiana, da un mejor resultado que cuando vas directamente a la sangre italiana. Ojo, este episodio no es para atacar ni provocar a la gente de Italia. Afortunadamente yo tengo muy buenos amigos y tengo una alta estima y un gran concepto de algunos creadores italianos, hay otros con los que no coincido, pero la intención no es esa. Tengo que aprovechar la oportunidad del tema porque considero que es importante y además tener a una persona como Filippo Carrassi, pues no todos los días tenemos la suerte de contar con él, con alguien así, así que tengo que aprovechar el momento. Sí, sí captas cuál es la intención de mi comentario. O sea, voy a ponértelo como un niño de 6 años tu pregunta. O sea, tú me estás diciendo que cuando empiezas a reproducir al inicio con la sangre italiana, has visto mejor resultado luego la segunda generación, ya cuando la trabajaste en México, ¿cierto? Sí, sí, o sea, he visto mejores resultados cuando trabajo con sangre italiana, pero que ya fue tocado por otro O sea, país. ya es diluida, digamos, ya tuvo es una segunda generación, pues. O Exacto, sea, es una segunda generación. O porque sea, la primera generación fue el ejemplar, los 2 ejemplares que importaste de Italia, ¿ok? Y tuvieron unos hijos, y los hijos de esa segunda, de lo que viene es después, mejor. es mejor, sí, Porque efectivamente, porque a lo mejor ya ahí, que fue lo mismo que le debe haber pasado a la gente de Frutamor cuando empezó, eso te dije, todo inicio empezó de Nápoles y por eso siempre lo he dicho y siempre lo mantengo, es que el mastín está en Nápoles, ¿me entiendes? O sea, ellos tienen la base, ¿me estás entendiendo? Ellos lo tienen todo. Por eso muchas veces te lo he dicho a ti, los problemas de ellos dejémoselos a ellos, ¿no? Siempre te lo he comentado, ¿no? Porque que no, que esto es mío, que esto es tuyo, entre ellos mismos a veces no se entienden, ¿no? Pero efectivamente, ya cuando ellos empezaron, y como pasa en México con estos creadores que empiezan a hacer un trabajo serio, apostando al primer resultado que tuvieron, ¿me entiendes? Y buscaron a lo mejor
un segundo resultado de otra camada que ya, como dijiste tú, trajeron de Italia y empiezan a unir, empiezan a ver una línea y empiezan a marcar una línea, ¿me entiendes? Y empiezan a marcar un trabajo que te gusta más definido, sin, con una, digamos, hasta con un pie de tría, con una garantía del papel, que es lo que habíamos hablado, de eh, saber el trabajo por dónde va. no es Es real. lógico, por supuesto, eso es así, definitivamente. Por lo mismo, ahí es donde voy al refrán que te he dicho, lo dije una vez que me preguntaste por qué me gustaba el mastín napolitano, Sí. lo dije y lo dije empezando la entrevista, en el mastín napolitano 1 más 1 no es 2. O sea, el hecho de que tú vayas a comprar el hijo del campeón y tú ves y tienes la dicha de estar ahí en el parto del hijo del campeón, tuviste la monta del campeón con la ejemplar que te gustó, o sea, para que no caigamos en discusiones de que no me lo creo, o sea, no, vamos a hablar. Eso no significa, no significa que te va a dar igual al campeón o igual a la mamá. En el mastín napolitano puede pasar, pero hay un alto porcentaje, o sea, no es un 50-50, podemos hablar que es yo diría un 20-80. O sea, un 20% que te salga como los papás y la mamá y un 80% que te puede salir otra cosa completamente distinta. Pero por lo menos sabes que genética está ahí. Ahora después tienes que saber tú cómo poderla utilizar y tratar de buscar el mayor beneficio y tratar del proyecto que tú tengas en mente. Por eso siempre te lo dije y lo mantengo. En el mastín napolitano 1 más 1 no es 2. O sea, los que piensan que voy a comprar el hijo del campeón, no compré el campeón, ¿me entiendes? Gasté y me traje. Han habido casos de sí, no digo que todos, ¿no? Pero han habido casos que sí sale todo excelentemente bien y cae como anillo al dedo. Pero hay muchos que han comprado perros ya hechos, adultos, que con un fenotipo, con algo, y efectivamente no, bueno, me estoy volviendo loco porque veo como una luz láser que está entrando aquí en la casa desde la calle, no sé de dónde está saliendo, pero bueno, eso no es igual a 1 más 1 más 2, ¿me entiendes? Da 2, o sea, por lo mismo lo repito, o sea, en el mastín napolitano pasa eso. Ellos supieron unir después de, como te dije, dicho por mismo Atila y Andrea, después de haber ido, bajado a Nápoles, decía, no, nosotros bajamos a Nápoles y trajimos muchos ejemplares, dieron en el clavo y después ellos empezaron a construir ese nombre, Fruit d'Amore. Sí, Tocayo, voy a hacer otro comentario incómodo. En alguna ocasión, ¿Cómo te gusta? en alguna ocasión, platicando con Giuseppe Alessandra aquí en Guadalajara, yo le pregunté por qué Alemania nunca había figurado como otros países, España, Hungría, Francia, con el mastín napolitano. Y entonces él se rió y me dijo, porque los alemanes son muy cuadrados y ellos no iban a tolerar todas las descomposiciones de documentos que existen en Italia. Y porque ellos tampoco iban a trabajar con perros que estuvieran enfermos, como lo han hecho los italianos. ¡Wow! Pero lo más fuerte fue, hombre, si tuviéramos que hacer realmente una limpia histórica, tendríamos que, esto lo dijo él, insisto, no lo digo yo, lo dijo él, tendríamos que hacer una limpia en la ENCHI y muchos ejemplares campeones históricos tendrían que desaparecer de los documentos. Bueno, si te lo dijo Giuseppe Alessandra, que vivió las épocas de los 70, 80, 90 y 2000, ¿qué te puedo decir yo? O sea, imagínate, te lo está diciendo alguien que vivió día a día todo eso, ¿me entiendes? Y efectivamente estoy de acuerdo del por qué motivo lo opino igual que Alessandra, que los alemanes no hubiesen querido trabajar una raza así, porque como te dijo Vespe,
ellos son muy cuadrados, o sea, ellos son por la vía del medio. A diferencia de los norteamericanos, ¿no? Que a veces los norteamericanos, por eso a veces nos conseguimos, no, que el pastor alemán línea alemana y el pastor alemán línea americana. Pues el Que rock, ¿no? ¿me ¿Cómo entiendes? O sea, una madresota? me estás entendiendo, o sea, en el mastín napolitano los alemanes no, o sea, por eso el pastor alemán es como es, ¿entiendes? O es el pastor o es el pastor, ¿me estás entendiendo? Bueno, Entonces, lo más cabrón que dijo en la charla, en el café, Giuseppe, fue que para él los únicos que se podrían salvar de este ejercicio como de coladera, ¿no? De limpiar, dijo, para mí los únicos que se podrían salvar son los de Fruit. ¿Qué te parece, cabrón? claro, porque es lo que te digo, y te lo dije ahorita, y lo mantengo y lo sostengo. Ellos, repito lo que te dije, ellos bajaron muchas veces a Nápoles hasta que lograron conseguir la ejemplar que le enamoró. Ellos buscaron primero la hembra, ¿ok? Su pie del día, ojo, y esto se lo digo a ustedes muy los mexicanos, porque México siempre ha sido muy machista, ¿no? Que el macho, no, el amor arrancó y fíjate, su pie empezó con la hembra. Y cuando necesitaban una sangre nueva o un ejemplar que le aportara, llevaban a su hembra para Nápoles o la llevaban para donde tenía el ejemplar que a ellos les interesaba, ¿ok? Y lo utilizaban y se devolvían con su ejemplar servida y tenían su cría. Pero, y fíjate que Frudamor, si tú te pones a ver los pedigrí, la mayoría eran las hembras en la que ellos siempre resaltaban y marcaron. Con quien ganaron fueron con las hembras. Me recuerdo muy bien cuando estuve ahí compitiendo como te dije, en Portoviro y en Nápoles, él fue con Olimpia, de la Amor Olimpia. Y te digo, ellos siempre apuntaban mucho a las hembras. Los machos sí, pero la selección de hembra de ellos era muy importante, porque la hembra es el pie del día. O sea, es lo que te da todo. ¿Ok? Y ellos, el macho, cuando necesitaban un macho, bajaban y utilizaban el macho que le llamaba ya para su pie de ría, para su trabajo de ría, y tenían ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a lo que te dije anteriormente. Cuando compramos nosotros Frudamor y a Rigorosa y estamos por comprar otro ejemplar, no me dijo a Tila así, tú ves y Andrea, tú ves este pedigrí, este es el pedigrí de tu ejemplar. Hasta acá yo te lo puedo asegurar. De aquí para allá, Sí, está cabrón. ¿ok? Entonces, cuando me imagino que Giuseppe Alessandra, tú me estás hablando que fue en el 2015, 2016 que estuvo ahí en Jalisco, 16. 16. Imagínate, yo te estoy hablando que eso me lo dijo a mí en el año 98, 99 Atila. O sea, te puede dejar entender por qué Beppe te dijo eso, porque Beppe sabía que ellos estuvieron haciendo un trabajo de selección, un trabajo, no como oigo muchos creadores italianos, no, que yo sto facendo la selección, la selección, la selección. No, ellos hicieron un trabajo de selección. ¿Y por qué puedo decir que hicieron un trabajo de selección? Porque ya te voy a dar una anécdota también de Giuseppe Alessandra, ¿ok? Cuando vino a juzgar en Venezuela, que me dejó completamente frío, yo estaba de ayudante del ruedo de él, de asistente del ruedo de él. Tú veías un ejemplar y tú decías, como te lo dije al inicio de esta entrevista, de este compartir, es un fruto de amor. O sea, tú podías estar fuera y ese es fruto de amor. O sea, marcaban un fenotipo y marcaban eso es un fruto de amor. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es que mira qué línea hay, qué ejemplar tan bonito. No, no, tú, o sea, me imagino que para los jueces era fácil entrar al ruedo y sabía, ese es un fruto de amor. ¿Me entiendes? Porque ya el fenotipo te lo marcaban. O sea, era un trabajo que ellos habían marcado y eso lo mantienes con una selección. O sea, seleccionando ejemplares, haciendo un trabajo con años y años de dedicación y vas a tener un lineaje.
¿Cuál es la anécdota que te iba a decir? Cuando vino Giuseppe Alessandra en Venezuela, en el año 2006, a juzgar, agarró y estaba en el ruedo, y me acuerdo no me acuerdo el nombre del ejemplar ahorita, pues, pasado distintos años, y me dice, ese ejemplar tiene línea de Ponzano. Yo, ¿cómo? Ese ejemplar tiene el fenotipo de Ponzano. O sea, imagínate, ¿no? Un zorro viejo como Alessandra, que te diga eso, te dice, bueno, entonces, bueno, me dice, pregúntale después, vamos a preguntarle después. Y cuando le fuimos a preguntar al propietario, me dijo, sí, efectivamente, esto aquí, porque en esta en tercera generación, cuarta generación, viene de Calígula di Ponzano. Eran unos ejemplares que, porque en Venezuela hubo hijos de Calígula di Ponzano, ¿no? Y tuvimos la dicha de tener con el señor Sergio Capra, que Dios lo tenga en la gloria, importó hijo de Calígula di Ponzano, y tuvimos di Ponzano de esas líneas en Venezuela, ¿no? Y fíjate, habían pasado tantos años y había salido ya ahí, en esas épocas, un fenotipo, porque eso lo mantiene, o sea, cuando marcas ya un fenotipo, un patrón, una línea de sangre, una selección, una verdadera línea de sangre, siempre después te lo vas a conseguir y va a florecer. ¿Me estás entendiendo? Y más Claro, cuando está bien marcado, manifiesta, ¿no? Oye, lo manifiesta. ¿cuál- Y de- eso fue lo que hicieron ellos, y por lo menos hicieron su trabajo y mantuvieron, bueno, Andrea, digamos, porque es la mente detrás de todo, era la mente, y hizo ese trabajo. Efectivamente lo hizo muy, muy, muy bien. Por sí, eso marcó ese fenómeno, ¿me entiendes? El fenómeno más fuerte para mí de Furthermore, quitando de que a muchos nos enseñó a trabajar con honestidad y dejar ver las cosas claras y transparentes, que siempre había ese misterio napolitano, de que es verdad o es mentira, siempre esas dudas. Ojo, esas dudas y esas mentiras que ellos mismos los napolitanos, siempre nos las ponían, y actualmente sigue pasando, porque tú compras un ejemplar y se lo compras a un criador X, y a los días te llaman y tú lo colocas, lo posteas, lo pones y te dicen, no, ese ejemplar es mentira, no es de eso, es de este, sale el criador y el otro, y empieza toda una trivia y una historia y una novela de verdad, de darle el premio Nobel, ¿me entiendes? Entonces, la culpa de todo ese intrínseco y todos esos problemas es de ellos mismos, ¿me entiendes? ¿Ves? Con Frudamor no. Con Frudamor te decía, hijo de fulanito, bueno, y ahí te estoy poniendo en la página web quién es la mamá, quién es el papá, quién es el abuelo, quién es la abuela, quién es el abuelo por parte de madre, el bisabuelo por parte de padre, te pongo todo para que tú te deleites. Y ese fenómeno, que de paso luego marcó una línea bien característica, fue el fenómeno más fuerte para mí que hizo el criadero Frudamor en esas ¿tú épocas. podrías afirmar que esto que acabas de decir para ti sería como el aporte que le hizo al mastín napolitano el creador de Furthermore? Sí, definitivamente. Ellos marcaron eso, o sea, por lo menos te lo voy a decir como Filippo Carrassi y del Criadero del Sole. Ellos nos enseñaron a hacer un trabajo transparente y claro, salga sapo o salga rana. ¿Me entiendes? O sea, Ah, ellos fueron muy, ellos marcaron eso, nos marcaron bien eso de, mira, esto es esto y es así. Porque ya uno, que es lo que a veces no entienden aquí en Italia, uno se cansa de estar metido, ir en el medio tantas, como decirte, tantos cuentos, tantas mentiras. Entonces, como te dije, tú terminas comprando un ejemplar y después te dicen, no, que es mentira, no, no es el ejemplar, ese no era el papá, no era la mamá, que a veces tú no sabes a quién terminas de creerle, ¿me entiendes? Y con Frudamor, por eso Giuseppe Alessandra, Beppe te lo dijo, marcaron eso, marcaron en esas décadas que había tantas cuestiones, y te voy a hablar honestamente, yo ahorita no estoy
Te lo dije la última vez, yo no estoy pendiente de qué criador es el que está de auge o está de moda o el que está riando, que está haciendo, porque trato de no interesarme porque yo no sé el día de mañana me consigo en un ruedo, yo voy a juzgar el ejemplar, yo no voy a jugar el criadero, no voy a juzgar el criador, tú muy bien lo sabes y la gente sabe que yo soy así, me vale, como dicen ustedes ahí en México, me vale madre. Yo voy a ver el ejemplar y voy bajo mi criterio y no mi criterio, primero bajo el estándar, sobre todo y siempre, Y después con principalmente el pasión. estándar. Y después lo que pueda ser mi gusto, que a lo mejor a la persona, a los criadores no le plazca o no le plazca, no me importa, pero es la realidad. Pero eso sí, Fruit Amor sí, sí, efectivamente hizo eso. Yo el último ejemplar que tuve de Fruit Amor lo tuve en el año, si no me equivoco, 2011. Sí, 2011 o 2012. Fruit Amor Radamés. Oye, Fruit Amor Pipo, Radamés. de todos los machos que conociste como Fruit Amor, no importa que no lo hayas visto físicamente, que supiste de su existencia, ¿cuál sería tu preferido y por qué? Un- Bueno, sentimentalmente, voy a decir de que tuvimos nosotros, Fruit Amor Saturno, ¿me entiendes? Que me dio demasiado, ¿cómo decirte? Éxito, me dio demasiada felicidad, demasiado de todo, pues, ¿me entiendes? Pero te voy a decir una cuestión, yo vi en persona a Fruit d'Amor óptimo y vi en persona a Fruit d'Amor omnívoro y Dios, eran unos ejemplares de verdad para quitarse el sombrero. En, vi en foto a Fruit d'Amor, vuelvo a repito, eran en los ejemplares que en esa época. Es que había muchos ejemplares, muchos machos, quitando de las hembras, a mí me gusta, yo soy hembrero, me gusta No, no, más las hembras. espérame, pero ese es el tema de los machos. Digo, coincido contigo, para mí, Fortunato y Ótimo son los que más me encantaron y fenotípicamente tienen mucho que ver. Es lo que a mí, en lo personal, me agrada del mastín napolitano. ¿Y en hembras quién? Mira, en hembra, te voy a decir una cosa, a mí me gustaba más Felicita que la misma famosa. ¿En serio? Sí, aunque famosa era más correcta, más técnica, pero Vamos, ojo, en esa siempre es época, un desmadre de o los sea, italianos en Italia, ¿eh? ojo, vamos a estar claros. Tú me estás haciendo una pregunta y quiero poner los punticos sobre la I de una época que a lo mejor no llegaba mi conocimiento técco, mis estudios Sí, claro, la experiencia. a analizar. Te estoy hablando, tú me estás haciendo una pregunta de esos momentos. Oye, me estás transportando a más de 20 años atrás, Felipe. ¿Me entiendes? Y esto no lo estoy diciendo para justificar, sino que aquí gente va a seguir esta conversación y va a decir, bueno, y Filipo que se fumó lo que se fumó. O No, ¿por sea, qué? estamos hablando, por eso fíjate que he puesto bien en claro, en esas décadas, en esos momentos, Sí, porque estamos yéndonos, señores, a más de 20 años de historia, ¿ok? Y, por demasiado. supuesto, el approach, o sea, cuando llegamos al criadero y vimos a Felicita y a Famosa, Famosa era bella, era una perla, pero en esa época, si tú me preguntas a mí, que no es la época de hoy en día, a mí lo que buscaba más era ese perro más voluptuoso, más con arruga. Era eso lo que uno buscaba más en esas épocas. Y lo dije antes y lo repito ahorita. Y en vez famosa, si nos vamos ahorita en estos momentos, técnicamente, con ya los años, las experiencias y todo lo demás, eh, eh, Felicita era más así, más voluptuosa, Felicita más es una super perra. exacto. Pero en esa época, por supuesto, tú decías, bueno, y esta fue la que ganó, o sea,
¿Me estás entendiendo? Porque en esa época, en esas décadas, uno buscaba esos tipos de ejemplares. Pero hoy en día, me preguntas, hoy, en estos momentos, famosa era la perla. Efectivamente lo fue, porque efectivamente, me pregunta, era una perla bien equilibrada, no tenía demasiados excesos, era cúbica, se movía bien, era correcta, no era demasiado, ni era mucho, ni era, o sea, era una perla justa, perfecta, hermosa. ¿Me entiendes? Pero en esa época, entonces voy nuevamente y quiero aclararlo, y discúlpenme los que están oyendo este conversatorio que ha sido tan repetitivo, pero no quiero que la gente malentienda. En esas épocas uno buscaba ese otro tipo de mastín napolitano, ¿me entiendes? Por eso empecé toda este conversatorio diciéndote que en esos años lo que estaba de auge, lo que estaba, digamos, más en tendencia era el mastín más voluminoso. Hoy en día, después, digamos, el mastín ahorita estamos buscando un mastín más sound, más saludable, un mastín que sea bien marcado, pero sin tantos excesos, con una salud mejor, porque la hipertipicidad, ¿qué pasaba con esos ejemplares de esos años? Ojo, aunque Frutamor Saturno murió casi con 10 años, ¿ok? De edad, porque también había bueno, tuvimos la suerte de ese ejemplar que fue bien longevo, ¿ok? Pero pasaba mucho en esas épocas que por el exceso, los ejemplares no duraban ni 4 ni 5 años. Y en esas décadas, los perros tan renombrados de esa época no duraban ni 4 o 5 años, condicionados a esos excesos de mucho que tenían, ¿me entiendes? Pero fueron esos momentos, fueron esos años. Estamos hablando de un criadero que marcó una pauta, como lo dijimos, de los dos décadas, de la época del 90, casi del 2000, y en esa época la tendencia del mastín napolitano era esos ejemplares así, que la piel le caía de los codos, más piel, o sea, pareciera que era que íbamos a comprar el mastín por kilo de piel, ¿me entiendes? O sea, más exceso, más así, o sea, Oye, entonces, por eso es mi aclaratoria, ¿no? sí, Espero haber sido claro. lo fuiste. Ya para irnos al corte, quiero hacer un comentario. Muy interesante lo que has dicho. Y yo siempre he pensado, Filipo, seguro vas a estar de acuerdo conmigo, que para entender la historia tenemos que viajar y tomar en cuenta el contexto del momento. Porque si nosotros juzgamos o hacemos un comentario de cómo lo hacían antes, hombre, quien está en el presente, pues ya lleva ventaja y va a ser cita de todas las cagadas, todos los errores que se hicieron en el pasado. No, 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 no. Hay que eliminar, intentar eliminar esta parte y irnos hacia el contexto, que era lo que estaba pasando, por qué las personas pensaban de esa manera. Entonces, como lo dijo Filipo, o sea, no es que se está justificando, tiene toda la razón. En esa época la tendencia global era esta, y quien no lo hacía de esta forma, pues era crucificado y señalado como un verdadero pendejo, ¿no? Un Sí, o ignorante. sea, no, o sea, la verdad, mira, te voy a dar un ejemplo antes de ir al corte rapidito. Yo me acuerdo cuando nosotros, en Venezuela había un criadero que se llamaba Nautilus Kenner, de la familia Sotelo. Ellos tenían unos ejemplares funcionales 100% con las características de mastines bien marcadas, pero sin excesos, ¿ok? Por supuesto, entonces venía un Filipo y se traía un mastín napolitano todo así arrugado y nos conseguíamos en el ruedo, en unos ruedos que no eran especializadas, all breed, y venían jueces de Estados Unidos, jueces de otros lados, y por supuesto, este criador metía 2 o 3 mastines, 4 mastines de esa línea que también Celso y Mari Carmen lograron marcar un fenotipo en Venezuela. Ellos marcaron, Nautilus marcó un estilo de mastín napolitano, y una de las sangres que importaron para luego trabajar y abrirse fue Frudamor, casualmente, como te dije al inicio de este conversatorio. Pero entonces llegaba Filipo con este tanque de mastín grande, y esos jueces que no estudiaban tanto el mastín, a lo mejor el mío era más típico a lo que estaba en Europa, ¿me entiendes? Y
y lo veían como un perro que tenía problemas de salud, obeso, con Exacto. demasiados problemas, ¿me entiendes? No sáquero, sino un perro, ¿Verdad? ¿me entiendes? Entonces, es a lo que tú dijiste, si no estabas acorde con lo que se estaba criando, entonces era una desventaja también para aquellas personas que íbamos para los ruedos. Entonces, tenías que estar con lo que se estaba manejando en esas épocas. Entonces, en esas décadas, ese era el mastín que se estaba buscando. Y Totalmente. todos buscábamos eso. Bueno, pues no sé. Volviendo, espera, Felipe, volviendo a eso, o sea, si la gente después de esto eh, va a buscar un poco, porque todavía creo que en la página web, o sea, en la web, si buscan Frutdamor Mastín Napolitano en Google, debe aparecer la página de Frutdamor para el que Sí, quiere conocer algo. Yo ahorita aquí estaba pensando, ¿no? O sea, y ellos, recordando la pregunta que me hiciste, también en esa época ahí ellos tenían un perro que se llamaba Heracles, con H o algo así, y tenían a Júpiter, que los vimos en vivo, pero había uno que se llamaba Remo, si no me equivoco, sí. ¿ok? Y, o sea, si la gente busca esos ejemplares, o sea, o los buscan en los nombres, Fruit de Amor Remo, los que dije, con Fruit de Amor, van a ver esa magnitud de papada, de arruga, que era lo que se buscaba en esas épocas, pues, volviendo a lo que estábamos hablando. Y eso era lo que en esas décadas se buscaba mucho. Aunque yo creo que marcaron después otros criaderos que llegaron en los finales de los 90 y que muchos conocen, siguieron ese fenotipo de mastín napolitano.
Sí, sí. Una página muy, muy, muy importante. Filipo, al principio decíamos que una buena definición era, bueno, o referirse al creador del amor como un fenómeno. Ujú. Llevamos más de 30 minutos, 40 y tantos minutos hablando, tratando de aprovechar el tiempo y hacer la cita de los puntos más importantes, las referencias más importantes que convirtieron en un ícono a Flu de Amor. Pero también tenemos a la mastinera que terminan de crear en el 2007 para darle Bueno, una creo que oportunidad. la proyección fue hasta el 2007, porque Sí, sí, claro, repito, sí. yo creo que yo traje para Venezuela, si la memoria no me falla, en el año 2011, 2012, yo traje a un Fruit de Amor y digamos, ya tenía muy pocos ejemplares. Ya ellos congelaron mucho semen. Yo sé que ellos tienen un muy buen banco de semen, ¿ok? Congelado de muchos ejemplares. Y por lo que hablé aquella vez con Atila, y el último ejemplar que yo trabajé en Venezuela fue en el 2011-2012. Ujú. Claro, sin tanto auge como estaban en los años 90 y inicio del 2000, pues. Bueno, sí, claro. A partir de este momento, del cual tú citas, pues todo tiene un inicio y todo tiene su final. Desaparece, ya deciden que termine la crianza del mastín napolitano como Fruit Amor, pero donde yo pienso que el mundo perdió a uno de los mejores creadores que ha dado la historia del mastín napolitano, pero pasa a otro momento de su vida Andrea, ¿no? Andrea se empieza a preparar como juez especialista, eh, y entonces inmediatamente es llevada al escenario, a escenarios importantes donde creo que la justificación, porque bueno, no había como mucha experiencia como juez, pero lo que tú decías, o sea, la credibilidad que tenían sobre el criadero, sobre de ella, me parece que fue un argumento importante para tomar la decisión de llevarla a juzgar el Raduno de la SAM, Atimanas, Mario Querci, mundiales, eventos por donde quieras en Europa. Viene invitada a Guadalajara para que sea uno de los protagonistas de los jueces especialistas de la raza en el año 2012. Esto la coloca ya no como el creadero, como fenómeno, sino que ella se convierte a ser parte o sea, ella es el fenómeno. ¿Qué opinas? Bueno, sí, definitivamente, o sea, César, César, Dios es Dios. Como lo dije antes y lo repito ahorita. Eh, como decía en Venezuela, no se le puede quitar lo bailado. Exacto. ¿Ok? No se le puede quitar lo bailado. O sea, una mujer que vivió conjuntamente con su criadero y ojo, siempre recuerdo muy bien de que siempre Atila y estaba en la página web, o sea, a ti que te buscar más eso, ellos siempre pusieron que la criadora era ella. O sea, Te lo pregunté, si deja un espacio, te pregunté al inicio que para ti quién era, porque tú estuviste muy cerca de ellos. sí, sí, es que la Exactamente. criadora era ella y Pila, ojo, Andrea. y era Andrea y repito, creo que en la página web, porque te gusta checar, ahí todo chequea, debe decir el criador y te debe decir que es ella, la criadora es ella, Exacto. ¿me entiendes? La criadora es ella. Entonces, empecemos con eso. Criadora, con, ¿cuántos ejemplares dijiste? ¿200 cuántos? 278 ocasiones fueron perros que protagonizaron los primeros lugares de las exposiciones a nivel mundial, mundiales, Raduno de la Samla, Timana, Mario Querci. Reprodujeron campeones en distintas partes del mundo.
México, hablemos de nuestro continente, México, Venezuela, Perú, Colombia, donde fue un Fruit d'Amor, tuvo por el pecho, tuvo por el pecho un campeonato. ¿Me entiendes? O sea, eso significa que es una buena garantía, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, o sea, no es que lo digamos, no es que lo dice Felipe o lo dice Filipe, lo dicen los hechos, ¿ok? Exacto. Y cuando a veces dicen, no, bueno, que es campeón venezolano, es que es campeón, no, un minuto, vamos respetando también, porque esos campeonatos no es que te lo da un juez, son sumatoria de muchos jueces y a veces te conseguías, por ejemplo, en las épocas de nosotros en Venezuela, que salían 40 mastines al ruedo o 50 mastines al ruedo y tenías que echarle un camión para poder ganar, ¿no? O sea, no era fácil, ¿me estás entendiendo? Y entonces, cuando ibas a otro país, sí, claro, pero cuando ibas a visitar otro país, solamente con 2 puntos, así, pero tenías que ganar por lo menos a los mastines que estaban en ese país, ¿me estás entendiendo? O sea, ¿qué te quiero dejar entender con eso? Que dependiendo del campeonato que fuese, ellos tuvieron demasiados perros campeones en Europa de distintas naciones europeas, de distintas naciones americanas, suramericanas y centroamericanas. O sea, más todo lo que dijimos, campeones internacionales, latinoamericanos, centroamericanos, o sea, todo. Como tiradora, o sea, dio en el clavo porque su trabajo fue un éxito y reconocido a nivel mundial, a nivel mundial. Marcaron lo que te dije que para mí, quitando las competencias que son siempre como cuando te ganas algo, o sea, es llenarte de orgullo, pero la cosa más importante, marcaron un fenotipo, marcaron un estilo, marcaron 2 décadas de que tú decías, eso es un Furdamor, como te dije Sí. antes. Te lo dijo el mismo Vespi Alessandra. Mira, el trabajo serio de esas épocas fue Fruit de Amor. ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo fenotípicamente que dio un resultado y demostró un resultado. Por supuesto, como pasan muchas cosas en la vida, familia, trabajo, ellos fueron bajando ya la guardia. El mastín napolitano, cuando tú te pones de lleno, y te lo digo como experiencia personal, desgasta también, te vas desgastando y llegas a un punto y dices, ya, aguanta, ¿ok? Y entonces, ¿quién más que una persona con la experiencia en los ruedos? Porque esa era la otra cosa, que Andrea no solamente riaba, ella estaba también en el ruedo peleando con sus perros, ¿me entiendes? O sea, competía y lo hacía bien, aunque a veces en el manejo era mejor manejador, a veces Atila, con algunos ejemplares se presentaban mejor con Atila, ¿no? Pero también sabía manejar en el ruedo, sabía cómo comportarse en un ruedo, ¿me estás entendiendo? Y eso es importante, ¿no? ¿Qué más que la cereza en la torta de ser juez? ¿Qué más que una persona que tenga esa experiencia, ese currículum, ¿ok? De paso, como te lo dije anteriormente y lo repito, personas preparadas, estudiadas, personas que no es que fue para allá y entonces te vio el amiguito y te dio el título de juez. No, no, Todos, ¿no? ¿entiendes? No, esa señora tuvo que estudiar, tuvo que prepararse también para presentar sus exámenes, y en Europa es bien pesado, además puedo decirlo, más pesado que nosotros en las formaciones de los jueces, a veces, no lo digo de todas las naciones, pero de muchos países de América y de Sudamérica, ¿ok? Y de Centroamérica. Una persona demasiado preparada, con un gusto, con un concepto, con una visión, con una forma de crianza. ¿Qué diferencia tiene? Que ese me dice, bueno, ¿qué diferencia tiene un criador de ser juez, habiendo sido criador y un juez normal? Cónchale, ¿te parece poco? ¿Cuántos cachorros debe haber visto
Andrea Spidel. Andrea. Imagínate. ¿Cuántas evoluciones de mastines napolitanos debe haber visto y desarrollo Quieras. esa mujer? ¿Me entiende? Y él, o sea, se cansó. O sea, ¿qué cuento le vas a dar tú a ella en un ruedo si le vas a decir que un ejemplar tiene una edad o no tiene una edad, o tiene este problema, o no, mira, eso me dijeron que después se le quita? Mentira, esa sabe por dónde van los tiros. Esa Exacto. es la diferencia que tenemos los jueces, que somos criadores y trabajamos con las razas, no solamente para vender perros comercialmente, sino efectivamente trabajamos por pasión, ¿me entiendes? Y eso lo tiene Andreas, ¿me entiendes? Eh, y no se le puede quitar eso. Y hoy en día, imagínate, que la hayan invitado a todos esos eventos, aquí ya en Italia, que es una nación bien fuerte, te lo digo con experiencia, en estar en los ruedos italianos no es fácil, no es nada fácil, ¿ok? Y ella ahí, como ella, Andreas Iriev, oye, ¿qué más quieres que o sea? No se le puede quitar que la trayectoria de esta mujer es global, es total. O sea, llegó donde tenía que llegar en la raza, hizo todo, y no es que hizo todo, lo hizo todo y lo hizo bien. Que es la cosa más, lo mejor. Lo hizo todo y lo ha hecho demasiado. Total- Como decimos en Venezuela, demasiado con mucho bien. Totalmente de acuerdo. Yo pienso, desde mi humilde opinión, que lo único que les hizo falta, lo único que le hizo falta a Andrés Pirier fue haber escrito un libro. Eso fue lo único. Eh, y bueno, voy a decir, Te digo algo, perdona que te interrumpa. Uno nace, se reproduce, siembra un árbol y escribe un libro. Andrea todavía está joven. ¿Quién, quién no quita que nos deleite con un libro sí, de crianza? es una buena, Sería, hay que hablar sería, ojo, si ella ve esta entrevista, sería fantástico que ella de una haga un libro. tremendo, O sea, tremendo. eso es como para que lo tengas ahí en esa biblioteca que tienes ahí atrás de tu No, espalda, ese imagínate. libro importantísimo. ¿Entiendes? Amigo, es que hay un dato que me parece increíble, que vamos a terminar. Debo de ofrecerles una disculpa porque todos esos ronquidos que están escuchando son, tengo 5 mastines napolitanos durmiendo al lado. Entonces, Ah, bueno. una disculpa. Eh, eh, No, yo pensaba que eran otras cosas, pero vamos a dejarlo de esa forma. bueno, ojalá, ¿no? El caso es que Andrea, Filippo, ha alcanzado rubros que nadie en la historia, nadie lo ha hecho. Simplemente hablamos como juez. Hay jueces, y hay jueces italianos que fueron creadores, que después se convirtieron en jueces, pero ni ellos han alcanzado los números que tiene Andrea. No, O sea, no, no, nadie en no, el mundo lo ha hecho. no, no, no. O Pienso yo que es un ejemplo. sea, hay muchos que han hecho a lo mejor poco, pero han hecho un gran trabajo Claro, también. O sea, vamos, o sea, esto no es descalificar, hay que aplaudir el gran trabajo que hizo esta mujer y con su marido en ese criadero. Y como lo dijimos, es un fenómeno, fue un fenómeno. fenómeno, definitivamente marcó un fenómeno. Pero efectivamente han habido jueces y que fueron criadores y jueces que no obtuvieron los números, porque cada quien en su posibilidad llega a donde pueda llegar, Felipe, ¿me entiendes? A veces hay cosas, a lo mejor en esas épocas de Fruit d'Amor tenían las posibilidades de otro, de una economía, de una cosa. Llevar adelante, tú sabes, tienes 5 mastines ahí adelante, o sea, los tienes roncando ahí en el piso, y llevarlos adelante, a lo mejor la economía ahorita de México no está para tener 20 mastines. Si tú me preguntas, yo logré tener más de 60 mastines en mi criadero, Oh, ¿ok? tú estás loco, cabrón. ¿Ok? Pero yo me acuerdo que nuestro amigo Donato de allí de Bolivia tenía como 80, si no Sí, 100. Bueno,
por ahí va también el Chemane, por ahí nuestro amigo Chemane va por, Sí, sí. por esos niveles, ¿no? Saludo a nuestro amigo Chemane siempre. Pero si tú me preguntas, y le preguntas, me imagino, al mismo Chemane, ¿qué era más fácil? ¿Tener la cantidad de mastín napolitano que tiene hoy en día hace 4 años, 5 años atrás, o tenerlos hoy en día? ¿Me entiendes? O sea, Sí. hoy en día en Venezuela, ni de locos tú puedes tener ni un No, mastín napolitano, o sea, ni un mastín napolitano. ¿Me entiendes? O sea, es difícil mantener un mastín napolitano o dos mastín napolitanos en Venezuela con la situación de Venezuela hoy en día. Y a lo mejor en México lo mismo. Por eso te digo, a veces, por lo mismo ellos en esa época, fueron unos años dorados, unos años que también fueron bien administrados porque no se puede quitar que ellos reprodujeron y vendieron muchos ejemplares, tanto es así que en su página web te dejan ver todo lo que... algo ínfimo de lo que vendieron. Imagínate, ellos le dieron vuelta al alfabeto, ¿me entiendes? En lo que fue la cría, o sea, vamos a estarnos claros, o sea, eso significa que han tenido muchas camadas y eso, o sea, no vamos a hablar, ay, no, tuvieron tanto dinero, no, ellos lo invirtieron en raza, en reproducción, en crianza y en todo lo demás, ¿no? No es que se lo, porque mantener esos niveles significa ir apostando a la raza, es como cuando tú tienes un negocio y sigues invirtiendo en tu mismo negocio, ¿no? O sea, tiene que haber una entrada para, y lo mismo pasará con los criadores, muchos No va a criadores aquí en funcionar. Italia. O sea, es algo para que mantener esto, ¿no? Pero efectivamente, a lo mejor hubieron algunos jueces, criadores, que por lo mismo repito, que a lo mejor no con, ni con la cantidad de los 200 y algo, el pocotón de perros mundiales, internacionales, reprodujeron calidad de ejemplares, han hecho también el mismo trabajo. Claro, no llegaron a los números de Andrea, ¿okay? Que repito, es un fenómeno, pero hicieron también un excelente profesor. Claro. Sí, sí, Y sí. respecto al César, zapato al zapatero, o sea, César, César, Dios es Dios, o sea, cada quien su mérito. A ella hay que darle el mérito que como mujer en esas décadas y toda la trayectoria que he tenido y es intachable con una honestidad, con una transparencia, con marcando cosas y dejando una huella bien importante, eso no se le puede quitar y es aplaudible 100%. Sí, tienes razón. Oye, antes de terminar, quiero hacerle saber a la gente que estamos preparando un episodio muy interesante donde está invitado Filippo Carrassi, eh, Otra vez. otra vez, señor, dedicado al género femenino. Entonces, por ahí estamos haciendo algunas notas de donde vamos a hablar o intentar abarcar las mujeres que han aportado a la raza. Ese va a estar muy interesante y está dedicado totalmente al género femenino mastinero. Bueno, Sí, Filipo, pues muchas gracias una vez más por contar con tu tiempo y con tu disposición para realizar estos episodios, que yo la verdad siempre disfruto hacerlos contigo. Y bueno, esas charlas a las que tú te refieres, que hablamos de manera privada, también es algo que la verdad yo bueno, es disfruto. que de ahí nacen todas las ideas. Entonces, Claro, fíjate, esto porque de lo que viene a futuro que estamos preparando para las mujeres va a estar bien interesante, porque hubieron muchas mujeres en el mundo del mastín napolitano que a lo mejor dirán, y existió en Francia, en otras naciones, en que México, efectivamente, ¿cómo? en México, Venezuela, En México, en Perú, Venezuela, o sea, marcaron una pauta, marcaron no a lo mejor a los niveles de Europa, pero marcaron, hicieron su granito de arena que claro, todo grano de arena positivo hay que aplaudir. perfecto. Bueno, muchas gracias, amigo, y pues Bueno, ya está. aquí es hora de ir a dormir, ya son las 12 de la noche. Ok, bueno, yo me despido. Mi nombre es Felipe Gómez y nos vemos en la próxima. Gracias.